Bueno, entonces el viernes habíamos hablado de una consulta que les dije que para verla mirábamos y el código que pues también toca como ir paso a paso. Sin embargo, no tuve el tiempo como para revisar el código, entonces aquí vamos revisándolo entre todos. Entonces, bueno, como les explicaba, este método es llamado por los tres web services, el de establece en Colombia, fin de estudios y permanencia mes a mes. Es llamado por los tres métodos y manda parámetros para saber qué debe hacer o qué no debe hacer. Patrocinador básico, la fecha de evaluar, ya le explico, el tipo de pregunta, de acuerdo a si es alguna de las tres que mencionamos, y hay otro que llama tipo de pregunta consulta. Y ya ahorita mirando la consulta miramos por qué es que se utilizan esas dos. Entonces, la fecha de evaluar es porque de los tres tipos de pregunta, la de va a finalizar estudios y establecerse en Colombia se preguntan con un mes de anterioridad al registro. Entonces, por eso necesito que ellos, cuando envíen la fecha, aquí se puede ver que se está agregando un mes adicional a la fecha que se va a mandar al método. El método consultar beneficiarios sin contestar, que es este que les estaba mencionando. Entonces, a esa fecha se le agrega un mes. Esta es establecerse en Colombia el próximo mes. Si miramos la otra que les dije que era fin de estudios, esta es fin de estudios próximo mes, también se le agrega un mes. Y si miramos la de mes a mes, que es esta mensualidad, si coge calendar por instance y es lo que haya. Entonces esa es la diferencia en el manejo de esa fecha. Entonces, para reutilizar el método, entonces tocó agregar esa fecha como un parámetro y de acuerdo a quien lo vaya a llamar, pues le pone esa información. El tipo de pregunta, ya ahorita lo miramos en la consulta porque no me ha quedado todavía, no lo tengo ahí tan claro, aunque aquí tengo. El primer tipo de pregunta es el que dice el tipo de pregunta de quien lo está llamando, digamos. Establecerse en Colombia, entonces el primer parámetro es el que me dice que es establecerse en Colombia. Igual que cuando miramos fin de estudios próximo mes, el primero es el que me dice fin de estudios próximo mes y cuando miramos mes a mes, mensual, el primero es mensual, ¿listo? Pero entonces el segundo se comporta, creo que se reutilizó, como les explicaba, no hay bueno, sí hay en base de datos un tipo de pregunta que está relacionado a cada uno de los registros. Sin embargo, cuando se crea el tipo de pregunta de establecerse en Colombia, no se le agrega ese tipo de pregunta. Y todo el código está hecho para que funcione de esa forma. ¿Y cómo se evalúa? Entonces, siempre la pregunta de establecerse en Colombia va un mes después de la pregunta de fin de estudios. Entonces, en todo el código, ¿cómo se evalúa? Es que dices que se le pregunta dos veces. No, se le preguntan dos cosas al mismo tiempo. No. ¿Por qué se le.? Yo envío dos parámetros. Yo envío dos parámetros de tipo de pregunta. Ahorita vamos a mirar en la consulta exactamente por qué es que sucede eso. Okay. ¿Listo? Sin embargo, como les digo, no lo tengo todavía tan claro, ahorita lo vamos a ir revisando, pero lo que yo recuerdo es que hay tres tipos de preguntas: fin de estudios, establecerse en Colombia y mes a mes. ¿Listo? Fin de estudios y mes a mes se le asigna al registro de permanencia cuando se crea. Entonces, si hoy estamos julio, hoy estamos mes de julio, la persona iba a terminar estudios en agosto, entonces se le enviaba ahorita preguntándole, oiga, ¿usted sí va a terminar en agosto? Entonces, ahí ya cuando enviaba esa pregunta se le creaba el registro de que iba a terminar en agosto. Entonces se crea el registro de permanencia, en la tabla de permanencia, y se pone que es de tipo de pregunta, fin de estudios. ¿Listo? Entonces el registro tiene su tipo de pregunta. Cuando él responde esa, sea sí o no, cuando sea sí, perdón, que sí va a finalizar estudios, el sistema automáticamente crea un registro para el siguiente mes, o sea, para septiembre, donde dice, o lo que asimilamos ahí es que el sistema lo crea con la opción de tipo de pregunta establecerse en Colombia, pero él no hace eso. ¿Por qué? Porque para ese mes
ya empieza el mes a mes. Entonces, como que se sobrescriben, como que es, aunque es establecerse en Colombia, más bien es paralelo. Aunque es establecerse en Colombia, también es de mes a mes, sería el primer mes a mes. ¿Sí? Entonces el primer mes a mes sería como el mismo de establecerse en Colombia. Entonces lo que se hizo es que se le dio prioridad al de mes a mes, al tipo de pregunta mes a mes, y lo que se crea el registro para septiembre es con tipo de pregunta mes a mes, no con tipo de pregunta establecerse en Colombia. Entonces, como yo no tengo la forma de filtrar en base de datos un tipo de pregunta establecerse en Colombia porque no existe, entonces por eso creo que estoy enviando este segundo valor, porque yo lo que hago es busque la del fin de estudios y el mes siguiente va a ser establecerse en Colombia, ¿listo? Entonces ahorita en la consulta igual lo vamos a revisar. Entonces listo, entonces envían esos parámetros. Entonces como les dije, patrocinador, fecha y 2 tipos de preguntas. Listo. Entonces con la fecha, lo que se hace es que se saca mes y año de ese mes, de esa fecha, perdón, mes y año de esa fecha, se le agrega un mes, se le adiciona por aquí fecha de evaluar, ¿sí? Aquí coge y se le adiciona un mes. Aquí con fechas para evitar que de pronto cuando yo le adicione un mes, bueno, estos ya son enteros, son los objetos, no se iría a alterar, pero para evitar que por algo de memoria llegue a tener problemas, entonces lo que hago es crear otro objeto, aquí con un calendar, creo otro objeto y ese otro hace un nuevo objeto si le agrego un mes. ¿Listo? Y a esa nueva fecha entonces le agrego, saco los valores de mes y año, pero del mes siguiente. ¿Listo? Eso es lo único que se hace acá. Y esos son los valores que envío en la consulta. Entonces patrocinador, tipo de pregunta, digamos el tipo de pregunta 1, tipo de pregunta 2, el mes y el año del mes actual, de la fecha actual y el mes y el año de la fecha siguiente. Entonces ahora vamos a ver la consulta, yo por aquí ya la había sacado, que era la que habíamos mirado que días, pero entonces ya le creé como unos parámetros a cada una de las variables para poderla correr, aunque en esta base, ¿ustedes tienen una base reciente? ¿De casualidad? ¿Cuál es la más reciente? Después de que se corrió la de Prod. La de Prod es la de... ¿La de Prod? Sí. Bueno, porque es que esta vez no me corrió para esta fecha que tuviera mensajes pendientes. ¿Pero esa de Prod cuándo sacó? ¿Ni idea? Creo que es del 11. ¿Del 11? 11 de julio. No, entonces tampoco me sirve. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner la fecha del mes anterior, a ver si alguien no respondió de junio. Entonces aquí están básicamente los parámetros que hemos hablado y este que está acá es el que cambia de acuerdo al tipo de pregunta. Entonces por ahora tengo aquí para meses sin contestar y establecer, fin de estudio y establecerse en Colombia. Es que tengo. Fin de estudio es uno, establecerse en Colombia. Haciendo fracciones, yo tengo 2 tipos de mensajes, uno por cada pregunta. Aunque deberían ser 3, actualmente existen 2. No, tipos de mensajes. Sí, si no responde a la pregunta, al primer tipo de pregunta le mando un mensaje A. Sí, entonces tendrías 3. Un mensaje B. Sí, tendrías 3 tipos de preguntas, porque son tres tipos son 3 tipos de mensaje entonces, si lo quieres ver así. Porque son 3 tipos de preguntas y en la configuración se pueden configurar 3 tipos de mensajes, o sea, un tipo de mensaje para cada tipo de pregunta. Exacto. Sí, claro. Entonces, de cierta forma, por eso es que necesito saber cuál es bueno, por eso es que existen 3 métodos, 3 web service. Estos 3 web service son los 3 que están aquí mencionados. Depende de quién se llame, se tiene en cuenta para sacar la configuración de ese tipo de mensaje, o sea, el texto de ese tipo de mensaje, y ese es el que se envía. Pero sí, hay 3 tipos de mensajes, uno por cada tipo de pregunta. Eso sería. Entonces, así 2 veces la variable. listo. Entonces, sí, así es. Entonces, como les mostraba aquí, hay 2 variables de tipo de pregunta. Tipo de pregunta y tipo de pregunta consulta. Eso es lo que vamos a revisar aquí exactamente. Eso es lo que les están intentando explicar de lo de establecerse en Colombia, que como no hay una forma clara, entonces necesito una que me diga si debo ir a consultar, si es la de establecerse en Colombia o no. Y si es la de establecerse en Colombia, entonces necesito como un hackcito ahí en la consulta para poderlo jalar. ¿Requieren SQLDX no sería la otra variable? Sí, no, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo que yo estoy sacando. La consulta es de aquí para abajo,
Que lo que dice Julián es que está sobrescribiendo con Sí. la segunda. Pero ya les voy a explicar, Ah, ya listo. les voy a decir, Ah, ok. o sea, en un ejemplo, Va al- esto va así, en el siguiente ejemplo, este iría así, ¿listo? Sino que todavía no lo he ejecutado, ah, ¿listo? Entonces ya miramos. Entonces, bueno, esas dos variables, las del tipo de pregunta, ¿dónde está? Listo. La primera tipo de pregunta viene acá y trae la configuración, si no estoy mal. Entonces, el primer valor del tipo de pregunta, que está acá, es el que me va a dar como, es el que me va a identificar qué tipo de pregunta es el que estoy evaluando. Porque esa es la que va a la configuración. Pues pregunta Pepper código, pregunta fin de estudios, o pregunta mes a mes. Colombia. Entonces, eso es esta línea que es para ir a please cnf permanencia comunicación, que es para traer el texto. Entonces esa es la que me va a dar esa información. El mes y el año, como vimos cuando era fin de estudios y establecerse en Colombia, es un mes adelantado. Y aquí ya recibe el siguiente tipo de pregunta. Perdón, aquí. Entonces esta primera subconsulta que es acá, como pueden ver es el left join, es para poder filtrar los registros que son de ese tipo de pregunta. Un segundo, reviso acá esto. Sí, entonces este segundo parámetro, que es el que dice, que es el que recibe aquí como tipo de pregunta consulta, que es el que se evalúa acá como Pepper código info. Ese Pepper código info, si miramos acá en el session, es que lo voy a llamar y guardar. Pepper código info es el segundo parámetro de tipo de pregunta. Entonces, primer parámetro de tipo de pregunta, segundo parámetro de tipo de pregunta. ¿Listo? Es el segundo parámetro, y ese segundo parámetro es el de tipo pregunta consulta. Y tipo de preguntas consulta, si miramos acá, es el segundo parámetro de tipo de pregunta, que es este que está acá, que cuando es establecerse en Colombia se envía como pregunta fin de estudios, y cuando es fin de estudios se nos envía como pregunta fin de estudios. Entonces ese es el que me va a dar como podemos mirar aquí, es el join de la consulta, es un join dentro de la consulta. Eso quiere decir que me va a filtrar los resultados. Si aquí se mandara el tipo de pregunta establecerse en Colombia, básicamente no traería nada, porque como les dije, en base de datos no estamos guardando el tipo de pregunta establecerse en Colombia. Entonces, por eso se necesita enviar ese segundo parámetro cuando es establecerse en Colombia, y cuando es fin de estudios, ese parámetro es fin de estudios, ¿sí? Porque no existe establecerse en Colombia como tipo de pregunta en los registros de permanencia. Entonces, un parámetro me evalúa o me dice, digamos, el tipo de pregunta que estoy manejando en el web service o manejando en el llamado, y el otro es para poder aquí en la consulta poder filtrar los registros de permanencia. Entonces esa es como la diferencia entre esos dos valores. El por qué se tienen que enviar dos tipos de preguntas y solamente estoy consultando un tipo de pregunta. Porque el de establecerse en Colombia no existe, no está guardado o no se guarda como registro de permanencia. Entonces tengo que enviar el de fin de estudios para poder pues
Tienen que identificarlo. Exacto, para identificar. La razón de ser de ese parámetro adicional es la parte de permanencia en Colombia. Si no existiera permanencia en Colombia, no tendría que enviar el segundo parámetro porque ya los registros de permanencia guardan el tipo de pregunta. Pero como los registros de permanencia no guardan el tipo de preguntas establecidas en Colombia, entonces tengo que decirle que es de fin de estudios para hacer el hackcito de que traiga de la otra información. Entonces, listo, eso es como lo importante de tener en cuenta en esa consulta. De por qué se envían esos dos parámetros de tipo de pregunta. El resto pues sí ya es básico. El mes siguiente. Esta consulta, aunque es un lector, no estoy muy seguro para que nos dice. Respuesta de meses. Registro siguiente mes sin contestar. Registro siguiente mes sin contestar. Ahorita vamos a mirar este en el código a ver dónde es que se evalúa, pero no estoy seguro entonces, para qué estoy hablando el siguiente mes si ya tiene registro sin contestar. Entonces, pronto esta es la información, yo creo que esta es la información de lo de establecerse en Colombia, porque cuando es fin de estudios, como hemos dicho, septiembre, estamos en agosto, estamos en julio, agosto es fin de estudios, pero septiembre es establecerse en Colombia. Entonces necesita el del mes siguiente para saber de establecerse en Colombia. Entonces esta consulta yo creo que la tengo es para esos registros, para evaluarlos en el mes de julio, que estamos ahorita, evaluarlos de septiembre para saber si debo enviarle mensaje de texto o no. ¿Sí? Entonces, ¿ahí claro? ¿Sí? Julio, se está enviando la pregunta. Agosto es fin de estudios. Septiembre es establecerse en Colombia. Pero como no siempre se va a evaluar establecerse en Colombia, cuando es mes a mes y es solamente los del mes actual, entonces por eso este left join. Solamente no es que me filtre la consulta principal, sino que si existen los registros tráiganos y ya después en el código pues yo evalúo esa información de acuerdo al tipo de pregunta. Si eso llega a ser salir null, ¿qué significaría que no? ¿Null? Sí. O sea, que no trae ningún registro. Que no trae ningún registro. Quiere decir que todas las personas respondieron su mensaje mes a mes del correo electrónico. Porque aquí en los filtros del join, de la primera consulta y los filtros del left join, como pueden ver, están estos números 1, 2, 3. ¿Qué son 1, 2, 3? Y aquí en este caso tiene el 8. Son los estados del registro. Y si recordamos, hemos dicho que cuando se enviaba el correo electrónico, se crea el registro con la respuesta por defecto. La respuesta por defecto es la misma del mes anterior. Entonces, aquí se está preguntando que tenga el registro y que el registro esté en 1, 2, 3. Si miramos los 1, 2, 3 son los por defecto, los de la respuesta anterior, que son los, en la nomenclatura son los rojos, chulo rojo, el bien rojo, son estos tres. Y el 8 que es estudiando, porque cuando no ha iniciado el proceso de envío de preguntas, pero no existe ninguna pregunta, entonces puede que exista el registro, pero el registro con el tipo con el estado que está estudiando, no que es ni que está por fuera, ni que está en Colombia, ni nada, sino que está estudiando. Y eso es, para el caso de la pregunta de fin de estudio, sería un registro válido, porque que esté estudiando está bien en julio, porque le estoy preguntando es en agosto si va a volver en Colombia. Entonces, y más, en agosto va a volver a Colombia, pero todavía está estudiando ese mes, sino que termina de estudiar allá en agosto y vuelve a Colombia. Entonces, que en agosto tenga un registro que está estudiando es válido. Entonces, por eso se tiene en cuenta en este que está estudiando. Sin embargo, dos meses más adelante, ya si terminó de estudio en agosto, en septiembre ya no es válido que esté estudiando. En septiembre ya es una respuesta por defecto de por fuera, adentro, o en Colombia o en el exterior. Entonces, por eso acá ya no se tiene en cuenta ese otro.
Entonces listo, ahí está esa consulta que es la que trae los resultados para evaluar el código que ya vamos a mirar. Entonces, como les explicaba ahorita, no tuve tiempo para revisar el código como tal, tuve tiempo para mirar la consulta. Entonces vamos a ir mirando el código y pues voy a intentar no enredarlos tanto. Oscar, faltan 20, terminaremos por ahí faltando 5 para las 9 para que podamos hablar de otro tema. Pero no sé si alcancen ni quieren este 20. Voy a intentar. Para tomarnos cosas mañana. Ah, bueno, entonces listo. Entonces 15 para retomar esto de mañana si hace falta. Listo. Entonces listo. Aquí tenemos los registros de esa consulta anterior. Vamos a mirar qué es lo que sucede. Si se envía alguna de las dos preguntas, la fecha de hablar debería ser el mes siguiente al actual. Listo, entonces, como les explicaba ahorita, para fin de estudio y para establecerse en Colombia, la fecha, el parámetro, el valor, la variable f evaluar es un mes adelante. Entonces ahí, pues, imagino que más adelante yo lo evaluaré ahí. Será la evaluación de esa fecha. Sin embargo, aquí se hace con el tipo de pregunta. La variable que les decía que era de acuerdo a qué tipo de preguntas estaba hablando. Entonces, si es fin de estudio, establecerse en Colombia, viene y entra por este lado. Y miramos la otra parte. Recorre los registros. Fin de beneficiario. Ok, si ya. Si no ha terminado. Fin real beneficiario, si recuerdan esa fecha, es la de punto rojo. Entonces, si no tiene punto rojo, lo agrega acá. Si es fin de estudio, si es establecerse en Colombia, es fin real beneficiario. Esta no es la fecha, este es un atributo en el registro que se chequea cuando. Mentira, sí, es el punto rojo. Es el punto es el rojo, punto pero naranja. ¿el Porque fin real beneficiario? La otra es del proceso. Operación. Sí. Ok. Entonces, esto es si la persona en ese registro dijo que finalizaba estudios. Sí, él no ha contestado, Entonces, claro, exacto. Si aquí no ha contestado, entonces lo agrega para tenerlo en cuenta. Si cuando es establecerse en Colombia, la tuvo que haber contestado y tiene que ser verdadera. Entonces, si la respuesta del mes no, pero Y ese atributo es el que está diciendo que vamos a evaluar, ¿no? Ok. Registro siguiente mes sin contestar. Exacto, este es el registro que les decía acá en la subconsulta pequeña esta. Esta subconsulta vota este registro, que es el que estaba hablando ahí, que es si estamos mirando julio, ese sería el de septiembre, la información de septiembre. Entonces, en esta subconsulta que está preguntando que establecerse en Colombia, está preguntando que si en ese registro aparte es diferente en otro, o sea que si tiene información. Y aparte, pues que la pregunta del mes de agosto, en este caso que estaba hablando, que sea verdadera. Entonces, en ese caso, se tiene en cuenta el registro. Si se trae la información y no aplica ninguna de esas dos condiciones, entonces se muestra un mensaje de que pues ya se filtró en la consulta diciendo que ya la respuesta es por defecto. Y aparte se vino acá y vemos que las condiciones con las cuales debería trabajar el sistema no aplican. O sea, aparte, digamos, es fin de estudios, o sea, lo trajo para agosto, pero no fue que el beneficiario haya respondido que iba a terminar. Entonces, pues ahí ocurre algo porque nosotros solamente le enviamos el correo si realmente iba a terminar en esa fecha. Entonces, algo pasó mal en el proceso. Cuando enviamos el correo, no le marcamos que era fin de estudios, fin real del beneficiario. Pudo haber pasado, entonces aquí lo que hago es imprimir toda la información en el log para después revisar si esos casos porque no se envió el mensaje. Puede ser que no se envió, pues por lo que les digo, no se envió porque algo en el proceso del envío del correo no estuvo correcto,
se cambió la información, entraron a la matriz y le cambiaron la información manualmente. Bueno, pueden haber varias cosas, entonces aquí queda pues el registro de por qué no se tuvo en cuenta en los filtros. En este último else, pues no lo tiene en cuenta para agregarlo en esta lista, que más adelante estoy casi seguro que esa es la que se tiene en cuenta para enviar los mensajes. Entonces ahí está como el porqué. Y cuando no es fin de estudios, que no tiene como esa condición de si sea fin de estudios o se hace en Colombia, pues ya la consulta está filtrando la información, ya simplemente se agrega entonces el registro para evaluarlo. Entonces listo, crea una lista con los registros que se van a evaluar. Aquí la validación, pues si no tiene nada de información, entonces pues no encontramos registro ya. Y se retorna al web service que está llamando diciendo no encontraron registros. Listo. Bueno, aquí estoy viendo que este texto, este retorno está quemado. Sin embargo, pues esto es un web service, no es información que se le ha mostrado al usuario que necesita que se maneje de diferentes idiomas y llegamos a cambiar. Este es un resultado de un web service. Pero pues lo mejor sería que no estuviera acá quemado, que sea un atributo estático, en principio del método o en la clase, donde esté ese texto, si no se va a manejar como property. Listo, entonces aquí tenemos la información, aquí lo que hago es crear un mapa para que quede más sencillo después. Como aquí apenas tengo las personas que se les van a enviar el mensaje, y creo que más adelante lo que yo hago es traer la información complementaria a esas personas. Para no traer, como por lo general existen tokens, y los tokens son información de diferentes tablas, para no jalar toda la información de todas las personas desde el principio, después filtrar y saber que esas personas no iban y ya le sobrecargaba el sistema trayendo la información de las personas que no van. Entonces primero hago una subconsulta con la información necesaria para filtrar, de esas traigo la llave y con esa información, esa llave de esas personas que sí sé que ya están filtradas y se dedican a trabajar, le traigo el resto de información que sí es necesaria para los tokens. Entonces aquí primero estoy agregando en un mapa para que después sea más fácil buscar la información por ese key, que en este caso es la llave, el código del beneficiario. Aquí en lista permanece consulta. Información de los tokens. Bueno, aquí se reutiliza un método de filtro dinámico de permanencia, que es, aquí está, este es el que está buscando, los ID de los beneficiarios. Entonces, ¿qué hay acá este pequeño if que hay acá? En algunos casos la consulta que tenemos acá de filtros dinámicos, como son unos where con condiciones de in, no funciona bien cuando se le envían más de 200 registros, ¿sí? 200, 2000. Sin embargo, aquí decidí ponerlo con 50. Entonces, cada 50 beneficiarios, que voy recogiendo acá en esta lista, cada 50 beneficiarios, los voy consultando y los voy extrayendo. ¿Por qué no uno a uno? Pues porque se va a ver muy lento. ¿Por qué no de 200 en 200? Pues para evitar de pronto problemas, además que esto es un web service que está corriendo por aparte, entonces vamos a dar cuenta mucho después, entonces preferí bajar el rango a 50. Cada 50 IDs voy y reutilizo entonces la consulta dinámica digamos, es la misma consulta de directorio y se envían. ¿Algún mensaje especial en el log en esa consulta? ¿Por lo que tiene esa condición de dimensiones? No. ¿En el log? En el log, un error. No. Pero ahí solo mira los primeros 50. No, los primeros 50 no. No, porque reinicia la... Abajo la reinicia. Está en loop de 50 en 50. Aquí reinicio la lista y vuelvo otra vez y sigo agregando ya 50 y sigo consultando. Entonces, también lo otro es que esta consulta es bastante pesada. Esta consulta es la consulta de permanencia, como vieron en la pantalla donde aparece la tabla y que hay un montón de columnas.
ahí está trayendo alrededor de 30 columnas la consulta. De esas 30 hay más de 10 que son calculadas. Entonces, de por sí esa consulta es bastante pesada. Entonces, mandarle unos 200 o 300 registros, pues también puede ser, podemos tener problemas con el tiempo de respuesta de la conexión a la base de datos, que la conexión de la base de datos se mantiene abierta por mucho tiempo, ¿no? Entonces también pues era mejor no mandar mucha información. Y en estos, como son los mensajes de texto, teníamos casos que de los que le enviábamos, correos, que eran 3.000 personas, 3.000 beneficiarios, más o menos la mitad, 1.500, 1.200 beneficiarios eran los que no respondían el mensaje de texto, del mensaje de correo, y tocaba mandarle el mensaje de texto. Entonces, pues una consulta de 1.200, de 1.500 acá en estos registros, pues puede llegar a tumbar el servidor. Entonces, también para evitar eso, también bajé la cantidad. Entonces, la consulta de los SMS es completamente diferente a la consulta de los correos. Sí, porque la consulta de los correos evalúa las condiciones de que se le va a enviar correo o no. La consulta de los SMS es verificar si no respondió el correo. Y ya el del correo hizo todas las validaciones de más, de que tenía que saber si le enviaba correo o no. A mí no me interesa saber si yo tenía que enviarle correo electrónico o no. Es si le envió correo electrónico y no ha respondido, que es la respuesta roja, la de por defecto, entonces yo le envío mensaje. Esta es muy diferente. En esta yo no evalúo ninguna condición de las que evaluaba Leo, que por estatus, que porque iba a terminar estudios, que todo eso yo no lo evalúo. Yo lo es, si ya Leo le envió, yo lo que digo es, si no ha respondido todavía ese correo, entonces yo le envío mensaje. Es muy diferente. Y el diseño también es bien diferente, por lo que estoy viendo. Sí, claro, porque después de que yo traigo ya los filtros de las personas que son, jalo toda la información para los tokens, genero los tokens y después envío mensajes de texto. Leo, como resumen, lo que hacía era validar las condiciones de que tocaba o no enviarle mail, y ya en esa consulta ya traía la información de los tokens disponibles, y ahí de una vez entonces enviaba el mensaje, el correo electrónico no. Y ya vamos terminando esta parte. Si terminémosla para hacer la otra. Entonces, listo, aquí voy hablando, aquí voy sacando la información de las personas que van aplicando la consulta. Sin embargo, aunque esto no debería pasar, pero válido si llega a traer más información. Bueno, mentira, sí puede pasar, porque si termina en 45, él termina el for de arriba y entonces aquí ya entras y en la lista de los códigos tiene algo de información, entonces pues consulte los siguientes, los agrega y viene aquí ajusta información de mensajes. Entonces yo creo que acá, aquí es otra parte también larga, que aquí ya es cuando empiezo a adaptar toda esta data que tenemos. Primero saco los tokens, ajusto el texto y empiezo a construir los objetos que recibe el comunicador con el API de Serempre. Yo aquí más o menos les expliqué el viernes, pero fue corriendo, igual pues en la próxima sesión les vuelvo y les explico que hay unos objetos acá que se llaman SM Persona Token. El comunicador con el API de Serempre lo que recibe son SM Personas Token. SM Personas Token son un objeto normal con per código, per nombre, per apellido, email, como los datos básicos de un mensaje. Sin embargo, sabemos que no siempre los datos básicos son suficientes. Entonces tenemos un mapa de atributos extra que simplemente tenemos que mandar un key y un valor, y en el texto, que el texto está en otro objeto que mañana cuando veamos en la sesión les explico, trae los tokens, unos tokens específicos que evalúa con este mapa de atributos extra. Entonces hay que adicionar acá los tokens que no sean estos de acá. Entonces lo que yo estoy viendo acá es, pues, si está aplicando una buena práctica que es única responsabilidad. Tú lo que haces aquí es consultar y ya después Luis lo que hace es, usted envíeme qué es lo que envío y... Lucho se desentiende de cualquier sistema. Él dice, usted me envía la información en este formato, que es SM Persona Token, y yo me encargo de enviar el mensaje de lo que venga en el texto. Yo busco si hay tokens lo reemplazo con el mapa que les dije y lo envío. Yo no tengo más responsabilidades. Listo.
Entonces está completamente separada con esos dos temas. Entonces ya mañana entonces le explico ya este método que es el de construcción del mensaje. Y después Leo, Lucho empezaría a explicar ya ese comunicador, cómo funciona. Si alcanzamos mañana, nos falta unas. No, yo creo que el de Lucho va a ser un poco más largo. ¿Tú crees que unas 2 sesiones, no? Sí, yo creo que unas 2 sesiones. Que es la conexión con la API de ellos y cómo funciona nuestra API. Sí, sí. Listo. Bueno, cerremos aquí. Muchas gracias, muchachos. Cierran la- Gracias, la- gracias. 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 cierran aquí Mucho la gracias. grabación.